Quedamos en esta sección en la situación que ocurrió en la Torre de Babel, donde vimos cómo el orgullo humano se interpuso ante los planes de Dios, la agenda de Dios. Segundo, la unidad del hombre es poderosa. Como dicen, la unión hace la fuerza. Y tercero, lo importante que es que el hombre ponga aparte su orgullo para que ponga la agenda de Dios primero. Esas son las enseñanzas que podemos decir que sacamos de esa experiencia. Por eso debemos pensar en la importancia de la comunicación. La importancia de la comunicación es porque es clave para producir motivación. Segundo, la comunicación es la base de la innovación ilimitada de un grupo en particular. Tercero, podemos decir que es el secreto del éxito. Vayamos a la siguiente sección, y la siguiente sección que vamos a tener es acerca de la comunicación en la organización, que hemos dicho que es como una sangre que corre por el cuerpo. Así que comprendamos primeramente lo esencial que es la comunicación para la unidad. También comprendamos que a través de la comunicación, esta unidad se hace más fuerte y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que revelamos a través de lo que comunicamos. Esto es algo muy importante. Vamos a entender lo que es el proceso de la comunicación. En el proceso de la comunicación tenemos este diagrama donde tenemos primeramente la idea de que hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, un canal por el cual se transmite ese mensaje y la respuesta del receptor al recibir ese mensaje. Tendremos varios diseños aquí acerca de este proceso. Pero mientras ocurra este proceso, lo primero que me gustaría decir acerca del primer paso de la comunicación es la claridad, que debe haber un mensaje o una idea o un pensamiento que se quiera transmitir y este debe ser claro. Segundo, es importante que las palabras deben ser claras al ser transmitidas. O sea, que debemos tener cuidado al elegir las palabras, los pensamientos o ideas que transmitimos. Es muy importante que se pueda comunicar uno con palabras que nos lleven a la acción. El tercer punto es darse cuenta de las barreras que existen en la comunicación. Entre esas barreras, pues, pueden haber obstáculos que limiten la comunicación y nuestro trabajo debe ser disminuir esos obstáculos o problemas. Lo otro que debemos recordar también es que el receptor deberá comprender el mensaje o la información que se transmite, escuchando las palabras, observando las acciones de la persona que los transmite. Así que el escuchar se convierte en una acción muy importante. Y como quinto paso, también el receptor deberá interpretar las palabras y las acciones del que se comunica. Por último, en el sexto paso, podríamos decir, el receptor debe crear ideas y sentimientos acorde al mensaje que se le da o escuchó. Esto es muy importante, así que me gustaría volver a los diagramas que les presenté a ustedes. Aquí tenemos estos tres elementos importantes y en esta división se usa el canal como el mensaje y el código que se utiliza. Elementos, emisor, canal, receptor y el mensaje con el código que se manda. Aquí tenemos un diagrama mucho más complicado. Prácticamente nos dice lo que hemos hablado anteriormente, donde el emisor transmite el código a un receptor. Estas son señas, signos o palabras. El mensaje es tratado, el contenido es expresado y es enviado. Este canal puede ser, como pueden ver, televisión, teléfono,
u otro medio, y el contexto es la situación, el escenario que se presenta. Todos estos elementos reaccionan y lo que tenemos entonces es que el emisor transmite la información, pero con el tiempo puede también convertirse en el receptor con el proceso de manifestar actitudes, conocimientos, tal vez dentro de un sistema social o cultural, e igualmente el receptor. Tenemos otro que es muy parecido y tenemos esta retroalimentación o tratar de dar a entender si se recibió el mensaje correctamente o no, o la idea expresada. Y tenemos otro que explica mucho acerca de las definiciones de cada uno de los elementos, parte de eh, esta situación. Ok, hablemos un poquito de las axiomas de la comunicación. Es imposible no comunicarse, es una verdad que debemos entender cada uno de nosotros. Todos tenemos que comunicarnos. Y estas son las axiomas que tenemos. Es una proposición que admitimos como verdadera sin tener que demostrarla. Y tenemos todos que recordar que tenemos una interacción constante a nivel de contenido, de relación. Debe ser algo lógico en esta relación que tenemos. También hay una secuencia de hechos o eventos. También hay una comunicación verbal como analógica. Y toda esta interacción debe ser simétrica, o sea, complementaria, que así como yo mando el mensaje, se recibe el mensaje. En la siguiente sección vamos a mirar la naturaleza y las bases de la comunicación. Tenemos nosotros que la comunicación humana implica mucho más de lo que la mayoría de nosotros estamos conscientes. En realidad es la manera como nos comportamos, los gestos que hacemos, cómo escuchamos a las personas, aún vamos a decir, la manera de vestirnos hace un impacto en la base de la comunicación. Es que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos muy claro que debemos hablar con claridad. Necesitamos utilizar la claridad para poder alcanzar la comprensión. En realidad necesitamos tener cuidado de no introducir palabras que son altisonantes. eh, También tratar de utilizar un lenguaje que pueda ser comprensible. Muchas veces en las oraciones por los sermones y las clases que hacemos en nuestra congregación, los que están orando piden que le dé palabras fáciles al maestro o predicador, fáciles de entender. Y también pedimos sabiduría para recibir el mensaje y ponerlo en práctica. Así que es muy importante que tengamos este cuidado de tener un lenguaje que es claro, conciso y fácil de entender. El señor Rudolf Flesch nos aconseja que utilicemos la palabra que es conocida en vez de una palabra no conocida. La palabra que es concreta en vez de la que es abstracta. La palabra corta en vez de la palabra larga. La palabra única en vez de una que gira o se tiene que construir. Recordando que las palabras son instrumentos de precisión y deben usarse en maneras indicadas con el objetivo de obtener la meta que queremos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Lo otro que se aconseja es a escuchar con propiedad. Es un trabajo que debemos hacer cada uno de nosotros. Recuerde que hay defectos auditivos que causan no comprensión. A veces las personas no tienen el tiempo para escuchar y tienen limitaciones. Así que debemos tener esto en mente de hablar con claridad y de tener esa
capacidad de hablar con palabras que podamos utilizar correctamente. La comunicación verbal, como nos dice, es 70% del tiempo que nosotros pasamos y 45% se invierte en escuchar. Así que es algo que debemos buscar con eficiencia. Se calcula que una persona normal puede escuchar de 400 a 600 palabras por minuto, mientras que la mayoría de las personas solamente hablan 200 a 300 palabras por minuto. Así que tenemos bastante espacio, ¿verdad?, para comprender lo que es el lenguaje claro, conciso y con un mensaje que vaya al grano. Algunas sugerencias cuando hablamos y necesitamos pensar en ellas es la idea de saber escuchar. Preste completa atención. Recuerde que escuchar no depende solo de la atención mental, sino que debemos utilizar todo nuestro ser. Algo muy importante, procure escuchar el verdadero mensaje. Asegúrese de estar al tanto del significado del mensaje y no simplemente el distraerse en el proceso. Procure escuchar el verdadero mensaje, dije, y también escuche lo que se dice. Escuche de manera estimulante, escuche con prudencia, escuche para comprender. Todos nosotros debemos buscar el tratar de presentar esa habilidad de escuchar a los demás. A veces tenemos mucho énfasis en lo que queremos decir y no escuchamos a los demás. Es algo muy importante. Debemos escuchar lo que no se dice, tratar de comprender otros factores que pueden ayudar a nuestra comprensión. Y esto es muy, pero muy importante para su vida. Tenga prudencia al escuchar, porque a veces nos podemos meter en problemas por ello. Debemos tener la meta de escuchar para comprender o aprender también. Entonces, ¿cuáles son algunas habilidades que podemos tener? No hay que temer a hacer preguntas y esto es algo muy, pero muy importante. Las preguntas aclaran lo que no entendemos, así que no se limite a hacer preguntas. No piense en la respuesta mientras la otra persona esté hablando, algo muy común que hacemos todos nosotros y a veces interrumpimos el pensamiento de la persona. Evite falsas o prematuras suposiciones, algo también de lo cual muchos de nosotros somos culpables. No interrumpir al orador. Dice la palabra en Eclesiastés 3:7, hay un tiempo para permanecer en silencio y hay un tiempo para hablar. Capte la idea y el pensamiento y los sentimientos ocultos detrás de las palabras. Esto es algo muy importante. Recuerde las barreras en la comunicación y que debemos tener el objetivo de disminuir las barreras. Y concluimos pues de que es importante que todos nosotros al hablar hablemos de una manera que sea clara, que seamos mejores comunicadores como personas. Aquí terminamos con el segundo punto o la segunda parte de la clase de la comunicación.